Saludos a todos, hermanos. Nosotros somos la familia Peralta. Mi nombre es Samuel, mi esposa Reina, y nuestros hijos Samuel Elías, Samuel Jared y Samuel Enoch. Todo empieza en nuestra consagración, ¿verdad? Mi esposa, yo también, nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Empezamos el estudio diligente de las Escrituras, también del espíritu de profecía, y en ese momento cuando empezamos a hacer cambios en nuestra vida, primero con la educación de nuestros hijos, entendimos es el mensaje de la verdadera educación y cómo los niños deben de estar en la casa aprendiendo. También aprendimos cuáles eran los libros que debíamos usar, el libro de la Biblia, ¿verdad? La naturaleza, y así fuimos aprendiendo, estudiando. No solamente entendimos el mensaje de la educación, pero también recibimos la reforma pro salud, como comer mejor, saludable, también el vestuario, ¿verdad? Así que entre todos estos mensajes, entonces también el Señor inquietó nuestro corazón y empezamos a ver la necesidad que teníamos de salir de la ciudad. Nosotros vivíamos en una metrópolis en la ciudad de Nueva York, de New Jersey, pero yo trabajaba en la ciudad de Nueva York, estaba a unos 10-15 minutos de la casa, y es el tráfico, la gente, la manera de vestir, la manera de hablar. Todo eso tiene una influencia muy grande no solo en nuestros hijos, pero también en nosotros como padres del hogar y a mi esposa también. Así que todas esas cosas, los elementos que miramos y queríamos que no se repitieran en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia. Cuando entendimos el mensaje, pusimos la casa a la venta. Y el Señor en ese transcurso, porque duramos más de un año con la casa en contrato, y el Señor en ese transcurso nos ayudó y encontramos esta propiedad donde estamos actualmente ubicados en Tennessee. Aquí es donde residimos, y el Señor básicamente nos trajo hasta aquí, abrió puertas. Cuando apareció este terreno, mi esposa me dice: ¿cómo lo vamos a comprar? Porque no teníamos dinero, realmente no teníamos el dinero para comprarlo. Y entonces algo me dijo: no te preocupes, dile que el Señor va a proveer. Y así fue, hermano. El Señor proveyó. El terreno lo pudimos pagar completo, sin necesidad de tomar un préstamo en el banco. El Señor abrió las puertas. Nosotros, está en nosotros, ¿verdad?, hacer la diligencia para que y orar más que todo para que se diera esa transacción, la cual, como le decimos, se dio porque el Señor así lo quería. Así que mientras seguíamos con el proceso en New Jersey de vender la casa, ya tenían por lo menos el terreno aquí en Tennessee. Lo que implicaba era que yo tenía, por ejemplo, cuando veníamos a visitar, teníamos que manejar muchas horas hacia aquí, pero lo tratábamos de siempre venir para ver cómo estaban las cosas, para ir planeando y todo eso. Es decir que llega el momento cuando una de esas visitas que vinimos aquí, el Señor nos dijo a nuestro corazón: es tiempo de irse, es tiempo de que se vayan ya, de que estén aquí. Yo estaba trabajando aquí en la plomería de la casa y vine por 2 semanas, y entonces tenía eso en mi corazón. Así era tiempo de salir de allá. También entendimos que cuando veníamos al campo no queríamos venir con las deudas que teníamos. Mi esposa y yo teníamos muchas deudas, no solamente tarjetas de crédito y carros que teníamos, pero de préstamos estudiantiles. Teníamos mucha deuda de préstamos estudiantiles y entendíamos que no queríamos venir al campo. El Señor nos había dicho que no viniéramos al campo con esas deudas.
Lo digo porque puede ser que muchos o otros hermanos estén en esa situación. Es bien difícil, pero no es imposible, porque con Dios nada es imposible. Así que nosotros oramos y pedimos la dirección divina, y entendíamos que con lo que habíamos logrado con los beneficios de la casa, que debíamos de saldar esas deudas. Así lo hicimos, y gracias a Dios podemos decir que en el día de hoy estamos libres de esa situación. Muy bien, aquí les voy a enseñar donde vivíamos por el periodo de aproximadamente un año, un poquito más, y acompáñenme, déjenme enseñarles. Este es el camper que pudimos conseguir, y aquí básicamente teníamos nuestras camas, nuestra habitación para mi esposa y para mí, y aquí también durmió nuestro niño más pequeño por el asunto del espacio. Él dormía aquí con nosotros. Este sofá se hacía una cama, pero gracias también al Señor que el campo estaba preparado con su calefacción, que funcionaba, un poquito de mantenimiento, y aquí nos mantenemos calientitos. Esta era nuestra cocina. Como pueden ver, nosotros pudimos, con el paso del tiempo y haciendo algunos cambios, algunos ajustes para estar un poquito más cómodo, y arreglando algunas cositas que necesitaban atención. Esta es nuestra mesa, que aparte de servirnos para comer, pero aquí donde hacíamos nuestro culto familiar todos los días en la mañana, nuestro culto vespertino también todos los días en la tarde, al anochecer. Aquí recibíamos el sábado. Aquí era que cantábamos. Tenemos muchos recuerdos muy bonitos aquí en esta parte del camper. Aquí era donde los niños, esta es la cama de los niños, de Samuel y de Samuel Elías. Ese era su bunk bed, y tenían un pequeño closetcito aquí. Aquí también teníamos en esta parte el área del baño. La bañera. Como les digo, gracias, con el favor de Dios, pudimos hacerle algunas adaptaciones y ponerle una bañera nueva y otro detallito para que pudiera funcionar. El único detalle era que no tenía el sanitario, entonces lo que el Señor nos mostró en varios videos, vimos a personas haciendo lo que se llama un compost toilet, un sanitario afuera. Entonces así usábamos el sanitario afuera. Pues aquí está el área del baño que usábamos aquí afuera. El Señor nos mostró como una manera simple de deshacernos de los desechos sólidos. Entonces pude construir esta pequeña estructura que está aquí detrás, y aquí, por ejemplo, funcionaba de la siguiente manera. Nosotros podíamos venir aquí. Es básicamente un baño normal, o sea, lo podíamos usar, y entonces usábamos, en vez de flocharlo con agua, lo que usábamos eran lo que se conoce como el aserrín, o le dicen pine shave también, y con eso entonces hacíamos capas, y así podíamos usar el baño aquí afuera. Entonces está una lavadora y una secadora que conseguimos en el internet, y entonces la pudimos poner aquí, conectarla con la electricidad. El agua que tenemos en este lugar es un agua de spring natural, es nuestra agua de tomar también, es el agua que usamos para bañarnos. El Señor nos ha bendecido con eso. De allá entonces trajimos una línea hasta aquí, y así pudimos conectarla al camper y a la lavadora para poder usar el agua. En el principio construimos esto para colectar agua de lluvia,
el agua de lluvia se colectaba ahí, entonces ahí ya no la podíamos usar para fregar o para bañarnos. Todavía teniendo el spring nos funcionó, porque si se nos, por ejemplo, si se nos iba la luz, o porque aquí en esta área en el campo se va la luz, no como siempre, no siempre, pero de vez en cuando puede irse la luz, teníamos agua disponible si era necesario. O en el invierno, cuando las líneas se frisan, las mangueras se frisaban, entonces como quiera podíamos usar el agua de rainwater, el agua lluvia, como le dicen allá, como normalmente la conocemos, el agua lluvia. En el 2016 mi madre lamentablemente murió. Tenía 2 diferentes tipos de cáncer. Tenía cáncer del seno y tenía cáncer en la médula ósea. En este momento, en el 2016, estábamos como familia, estábamos en un momento viviendo el sueño americano, entre comillas. Yo trabajaba en administración, en enfermería, en un hospital allá en New Jersey. Y mi esposo trabajaba en Nueva York. Juntos ganábamos más de $200,000 al año. Teníamos carros, teníamos casa, teníamos jet ski, teníamos, como digo, el sueño americano. Solo teníamos 2 niños, pero no teníamos a Jesús. Vivíamos una vida vacía realmente. Pero a mi mamá al morir, recuerdo yo que ella me dijo que estaba enferma y yo estaba tan ocupada en ese proceso. También estaba haciendo mi maestría, porque yo entendía que yo necesitaba más y más y que tenía que llegar más lejos en mi carrera, porque yo entendía que como mujer tenía que superarme, y también eso me enseñaron, que tienes que ser para tener, que tenía que ser alguien en la vida para poder tener, y ese era mi motto en la vida, ¿no? Así vivía mi vida. Y sí iba a la iglesia y entendía que tenía que ir a la iglesia, pero realmente no conocía a Jesús, no conocía lo que Cristo quiere para nosotros, nuestro trabajo aquí en la tierra, no lo entendía. Entonces luego a mi mamá empezó a empeorar y me di cuenta de la seriedad de su enfermedad, y empecé a acercarme más a ella. También fui, como digo, estaba tan ocupada en mi vida, mis hijos, los llevaba corriendo a la escuelita donde estaban y me iba yo a trabajar. Mi mamá se pasaba todo el día con ellos. Antes de trabajar en administración, trabajé aproximadamente, ¿cuántos años? Como 3 años en el piso como enfermera. Trabajaba turno de 12, 15 horas. Prácticamente a veces no veía a mis hijos, pero para mí realmente era muy importante mi carrera y mi superación personal, aunque ya era madre. Y luego lamentablemente mi mamá falleció. Mi mamá falleció y me sentí desnuda en ese momento. Me sentí vacía, me sentí que vi la realidad de mi vida y de mi familia. Me di cuenta que estábamos viviendo una vida vacía, que el sueño americano realmente no es lo que Dios quiere para ti. Entonces, a mí me gustaba mucho la moda, me gustaba mucho el vestir bien, el maquillaje, el verme bien. Era una de las cosas que más me gustaba. Presumía mucho de mi estatura, de mi cuerpo y todas esas cosas. Y recuerdo que a mi mamá morir, I surrender. Yo me rendí 100% a los pies de Cristo. Y todo lo que me gustaba, lo dejé. Automáticamente vacié mi closet. Sin haber leído nada, sin haber leído el Espíritu de Profecía, el Señor me dijo cómo debía comer, cómo debía vestir, cómo debía educar a mis hijos, y que también mi trabajo no era en la calle, sino era en la casa con mis hijos. Cuando eso llegó a mi vida, me rebauticé, le entregué mi vida al Señor, y recuerdo que en mi bautismo leímos esa cita de Josué 15, si no me equivoco, 15:26 o 26:15, que dice: yo y mi familia serviremos a Jehová.
Y en ese momento mi esposo, estábamos cerca, podemos decir, del divorcio, porque yo vivía mi vida a mi manera, en mi trabajo, y mi esposo vivía su vida a su manera. Le gustaba salir mucho, le gustaba tomar, salir de noche, todas esas cosas. Y era una vida vacía, aunque aparentemente para el mundo lo teníamos todo. Y entonces yo entregué mi vida al Señor y yo empecé a orar por mi esposo. Ya no le decía nada, sino que yo entendí que yo tenía un trabajo personal que hacer en mi vida primero. Yo me bauticé en octubre, recuerdo yo, del 2016. Mi mamá murió en mayo, me bauticé en octubre. Y abril 29, para mi cumpleaños del 2017, mi esposo también entregó su vida al Señor. Y nuestras vidas desde ese momento hasta hoy han cambiado para siempre. El Señor nos mostró que debíamos educar en casa y que al principio no entendimos bien y traímos la escuela a la casa. Y no, nuestros hijos van a ser los mejores y se van a graduar temprano y todo eso. Y traímos la escuela a la casa y el pobre niño de 5 años nos sentábamos y no, tienes que aprender a leer y tienes que aprender matemáticas. Luego nos fuimos enterando, el Señor nos fue mostrando diferente, a veces en los primeros años del niño. Ya luego, cuando su mente esté preparada para lo académico, entonces luego ya se le enseña lo académico. Por ejemplo, mi niño tiene 8 años y medio, ya empezamos matemática formal con él. Y gracias al Señor, no es como uno piensa, hay un gap, tengo que empezar desde el principio. Él prácticamente fue de 0 a matemática de 3er grado sin ningún problema, por la gracia de Dios. Luego, en lo que vamos aceptando todos esos diferentes mensajes allá en New Jersey, al principio recuerdo yo que le dije a mi esposo, mejor tú dejes el trabajo y tú quédate en la casa y yo sigo trabajando. No quería aceptar mi rol como madre, porque realmente es mucho más fácil trabajar en la calle que estar en casa, educando y criando y cocinando y limpiando. Pero yo empecé a orarle al Señor que me ayudara a sentir gozo en la obediencia. Señor, yo quiero obedecerte, pero yo quiero sentir gozo en la obediencia. Yo no quiero sentir que es una carga muy pesada para mí. Y el Señor nos fue mostrando eso. Yo dejé mi trabajo, poco a poco, lo fui dejando hasta que completamente me quedé en casa. Sacamos a los niños de la escuela en la que estaban. Solo teníamos a Samuel y a Samuel Elías en aquel entonces. Y empecé a quedarme en la casa. Y aún allá en la ciudad, empecé a implementar muchas de esas reformas que el Señor quiere que llevemos en nuestras vidas. La alimentación, como mencionó mi esposo, el vestir, de la educación. Apliqué a 172 trabajos y nadie me llamó. Nadie me llamó y ya yo había hablado con mi empleador y le había dado un mes de anticipación. Había pedido un transfer, había básicamente buscado toda la manera de quedarme con esa compañía y que fuera a trabajar remotamente, pero me dijeron que no era posible y que tenía que ir. O sea, que tenía que poner mi carta de renuncia oficial. Y así lo hice y nada, tomó mucha... el Señor es bueno, el Señor es bueno y es maravilloso, porque todas esas cosas son para fortalecer nuestra fe. Pasó que en una de esas ya de la última semana, yo le dije a mi esposa que iba a traer ya las últimas cosas que nos quedaban de la casa, las camas y algunas otras cositas que nos quedaban. Iba a manejar para acá para venir a traer, y ahí se va a hacer el último viaje. Y así lo hicimos, y cuando salí de New Jersey, venía con Samuel y con Samuel Elías en el vehículo, me entró una llamada y era un señor, me decía que donde yo vivía, que si vivía allá en el área de Nueva York o si estaba viviendo aquí ya en Tennessee. Y entonces le dije que no, que precisamente venía con la mudanza para acá. Y me dijo, bueno, pues perfecto, porque ahí es que necesitamos a un empleado, necesitamos una gente para darle trabajo. Y yo me quedé un poco sorprendido y un poco dudoso,
Tanto así que le dije que me llamara después. Le dije si me podía llamar después. Y entonces, cerrándole, llamé a mi esposa a New Jersey y le dije lo que había pasado, porque no lo creía. O sea, pensaba que era como, no sé, no lo podía creer. Y entonces mi esposa me dijo, no, llámalo para atrás, que ese es el trabajo. Incluso él me dijo, ese señor me dijo, ese día que hablamos, me dijo, mira, tú no tienes trabajo. Así me dijo, tú no tienes trabajo y tú necesitas el trabajo. Así me dijo. Y entonces yo le comenté eso a Reina y me dijo, no, llámalo para atrás, que ese es el trabajo. Bueno, pues lo llamé y él no contestó. Llamé y no contestó. Entonces ahí fue que yo me puse todavía mucho más preocupado. Pero nada, gracias a Dios él me devolvió la llamada. Cuando me devolvió la llamada hablamos un poco más. Le dije mi situación, que yo todavía estaba empleado, que me quedaba una semana más de trabajo. Y él me dijo que no había problema porque ellos necesitaban, mi último día de trabajo era mayo 31 y ellos necesitaban una persona que empezaba junio 2, el lunes. Y entonces así lo hicimos. Él me puso en contacto con el supervisor, con el manager. Me llamó por teléfono, el manager no me hizo ninguna pregunta, solamente me dijo lo que yo andaba buscando, de qué se trataba, el trabajo, que era básicamente lo mismo que yo hacía en el estado de New York. Dios es maravilloso, Dios es bueno, no lo digo solamente por las cosas, por eso, ¿verdad? Pero por todo lo que ha hecho por nosotros. Porque eso que era nuestra preocupación, en la mano del Señor no es nada. El trabajo estaba, lo que yo necesitaba era tener más fe. Y así pasó que cuando ya nos mudamos aquí a Tennessee, el 31, vinimos ya ese viernes de retirada, empecé el trabajo nuevo el lunes. O sea, tuve sábado y domingo sin trabajo. O sea, para la gloria de Dios, y así eso ha sido una bendición para nosotros. Bien, mis queridos hermanos, el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 19 dice la palabra del Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sin lugar a dudas, mi querido hermano, es una bendición estar en el campo, pero se trabaja duro, mis queridos. Así que hoy vamos a trabajar y a sudar, a trabajar duro. Si no llovía, si no teníamos agua de lluvia, entonces teníamos que bajar hasta abajo al spring a colectar agua en galones, en estos boques de 5 galones, y poner al sol para que se calentara, para que los niños se pudieran bañar más tarde o en la tarde. Vamos a ir allá abajo ahora para enseñarles cómo lo hacíamos. Acompáñenos. Bien, entonces aquí en este lugar era donde veníamos a recoger el agua. Lo que se hizo fue que se excavó y se pusieron unas tuberías de cemento una encima de la otra para tratar de contenerla, el agua, y funciona de la siguiente manera. Y este es el agua que usamos allá en la casa todavía. Básicamente tienen una bomba sumergible, y entonces excavamos con el tractor todo hasta allá arriba, y a mano, con la ayuda de amigos, de unos familiares que vinieron a visitarnos de la Florida, pudimos poner toda la tubería hasta arriba para tener agua allá arriba.
está. Usamos nuestra agua y esta agua la podíamos poner al sol. Si la poníamos al sol por unas cuantas horas, el agua se calentaba y así podíamos tomar baño, nos podíamos bañar con el agua caliente.